nos teníamos eso. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que, no me acuerdo el orden, me imagino que esta como yo le había puesto, masa, Masa masa, 3. masa 3 creo que le había puesto, O sea, exactamente. 3. Sí, esto era la masa 2 y esto era la masa uno. ¿Y qué había dicho? Que giraba respecto a este eje, ¿no? Respecto a este eje estaba girando el sistema, ¿sí o no? ¿Ya? Yo no me acuerdo, creo que le puse nombre a este eje y creo que le puse AB, pero es respecto a este eje. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver esto, no? Aquí lo que tenemos es un sistema de partículas. Acuérdense, a ver, ¿qué vimos en esa clase? Sí, vimos el momento de inercia de un sistema de partículas. ¿Qué más? Vimos el momento de inercia de una partícula y también hoy día terminamos de ver el momento de inercia de lo que es un cuerpo rígido, ¿ya? A veces los ejercicios son combinación de alguno de los tres. Entonces, ¿qué está pasando con este sistema? Está girando alrededor de este eje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, al eje de referencia o hacia donde yo quiero hacer girar este sistema, por ejemplo, de la masa 3? Acuérdense que aquí estamos en un sistema de partículas, significa que el momento de inercia es igual a la sumatoria de m por r al cuadrado. Significa que tenemos que hacer el momento de inercia del sistema. Entonces, la distancia más corta, aquí creo que yo le puse 2, me parece. 2 metros, Sí, ¿sí o ingeniero. no? 2 metros aquí y aquí yo le había puesto 3 metros. Entonces, como es la sumatoria, ustedes tenían que haber hecho esto. Bien, momento de inercia va a ser igual. ¿A qué? A la masa 1 por el R, su respectivo R al cuadrado, más, perdón, la masa 2 por su respectivo R al cuadrado, vamos a poner un índice sub 2, más una masa 3 por su respectivo R, perdón, eso es al cuadrado aquí, le estoy poniendo un subíndice nada más, ¿ya? Entonces, para la masa 1, ¿cuánto habíamos dicho que era su masa? 3 kilogramos. Ya, 3 3 kilogramos. kilogramos. ¿Cuál es el R de esa masa? 0. Es 0, exactamente. Más el de la masa 2, ¿cuál era su masita? 1 kilogramo. Ya, es 1 por, ¿cuál es su R? 4. 4. 4 al Más la cuadrado. masa 3, 2. 2 por 2. 2 al cuadrado. 2 2. al cuadrado. Cuadrado. Ya, así era. Y el segundo era casi lo mismo que yo pedía. ¿Dónde? No me acuerdo dónde lo dejé anotado. Ya. ¿Ya anotaron esto aquí? Sí, que. Ya. Dejémoslo ahí un ratito creo que están anotando todavía. Sí, sí, tiene que ser la definición. Ya. 24 kilogramos metros cúbicos. Sí, exactamente, esa es la respuesta, 24. Entonces, ¿ya puedo borrar? Sí. Ya. Ahora, el otro que yo dejé, háganme de acuerdo, yo creo que le puse así, ¿no? Un sistema así. Y esto habíamos dicho que estaba conectado por varillas, que en este momento las estamos despreciando, porque después tenemos que ver un sistema compuesto. Entonces, creo que yo les estaba diciendo que, no me acuerdo, creo que era aquí, hacerlo girar respecto a este eje. No, pasaba por ahí No, nadie. ahí Al eje debe 0. ser. O sea, por el punto Ah, 0. pasaba por El aquí. centro. Lolo, en el medio. Sí. Aquí en medio pasaba. Horizontal. Sí, a ver, déjenme revisar. Perpendicular Anotado, a su plano. Perpendicular. Perpendicular. déjenme revisar. Déjenme revisar un segundo que aquí yo tengo anotada la tarea.
Ah, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Entonces, volvamos. Ya, ya. Entonces aquí era como el ejercicio que habíamos desarrollado en clase. O sea, aquí no había cómo perderse. Aquí era lo mismo. Aquí simplemente tenían que identificar esto, que ya lo tenían, estos R de aquí. Y lo único que tenían que hacer acá era establecer momento de inercia que va a ser igual a sí mismo. La masa 1 por su respectivo R, ¿no? La masa 2 por su respectivo R y así. No hay cómo perderse. Creo que el dato de esta diagonal les puse lo mismo, me parece, ¿no? O sea, no tenían que calcularlo ya este R. ¿Cuánto les puse de este R? Me parece que era el mismo que hicimos del ejercicio. Decía A, o sea, la distancia entre M1 a M2 era A igual a 0,60 metros. Claro, la de aquí era 0,60, me parece. Ah, sí, yo le cambié esto. Ya, tenían que haber calculado esta R, pues. Significa que aquí ustedes tenían así, Pitágoras. R igual a la raíz de, ya. Tenían que ir a revisar el ejercicio que hicimos al comienzo, que con eso fue que la idea era que ustedes que les sirviera de guía para ir desarrollando el ejercicio. O sea, no había como perderse ahí, tenían que usar la guía. Obviamente en el primer ejercicio que hicimos, que también era un poco teórico, estas masas, las, perdón, estas masas las habíamos considerado iguales, ¿no? Por eso es que en el ejercicio solo usábamos M, pero acá ustedes tenían que establecer y usar el momento de inercia con su respectiva masa, entonces no había como perderse. Entonces, ya, ya esto ya lo tienen, yo les pasé este material. Ya, bien. Entonces, la clase anterior habíamos hablado sobre el momento de inercia respecto a un eje paralelo. Vamos a recordar un poquito aquí porque esto tenemos que ver hoy día. Como les dije, es igual al momento de inercia conocido, que en este caso siempre va a ser el momento de masa en el centroide, más la masa por una distancia que siempre van a ser, yo les había dicho, y déjame ver, le habíamos establecido, no, déjame poner otro color, este amarillo creo que queda bien. No, ya. Que si yo tengo un eje paralelo aquí, en cualquier lado, siempre tengo que hacer la comparación con el eje en el centro de masa. Entonces, vamos a ver un ejercicio, voy a añadir una diapositiva aquí, para que quede aquí. Entonces, por aquí lo tengo listo. Bien, anoten. Ya después pongo el gráfico. Anoten. Ah, ya. Tenemos que hacer un ejercicio. Antes de pasar a eso de ahí, tenemos que hacer un ejercicio, pero usando estos momentos conocidos, ¿ya? De los cilindros. Nosotros en clase ya vimos lo que es las varillas, pero vamos a usar ahorita un cilindro sólido. Entonces, anoten. Un niño
de 25 kilogramos se encuentra a una distancia R igual a 1 metro del eje de un carrusel en rotación. Puede volver a repetir. Ya repito un segundo. Más o menos aquí tenemos el carrusel para que lo vayan viendo. Entonces, un niño de 25 kilogramos se encuentra a una distancia R de igual a 1 metro, dice, del eje de un carrusel en rotación. El carrusel puede tomarse como un disco sólido uniforme, con una masa de 500 kilogramos y un radio de 2 metros. Hay el momento de inercia de este sistema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto, no? Primero tenemos que hacer una, digamos, segundo, tenemos que hacer una idealización del sistema, ¿no? Un segundo. Ya. Tenemos que hacer una idealización del sistema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros podemos hacer esto, ¿no? Digamos que este es el carrusel, visto desde arriba. Dice que la masa del carrusel, voy a poner aquí, masa del carrusel es igual a ¿cuánto? Dije, 500 kilogramos. O sea, este carrusel. Y dice que tiene un R, dice que su R es igual a 2 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa de un niño y dice que el niño está a 1 metro de su eje. Entonces, más o menos, el niño está aquí. ¿Ya? ¿Cuánto dijeron que era la masa del niño? La masa del niño es igual a 25. 25. 25 kilogramos. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo estoy haciendo una idealización del sistema. Ahora, obviamente, ¿cómo hago para resolver este problema? Si aquí tenemos el niño que tiene su propia masa. ¿Cómo yo puedo considerar a este niño aquí? Para establecer el momento de inercia del sistema. Si estoy viendo que comparado con la masa del carrusel, el niño apenas pesa 25 kilogramos. ¿Qué yo puedo hacer para poder resolver el ejercicio? Obviamente, el momento de inercia del sistema va a ser igual ¿a qué? Al momento de inercia del niño más el momento de inercia del carrusel. Perdón, ahí me equivoqué. Que es una I. Pongan ahí una I. Esto es una I. Estamos trabajando con I. Déjenme borrar esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo resolver el momento de inercia del niño? ¿Cómo lo puedo considerar, jóvenes? Estamos haciendo una idealización del sistema. Las idealizaciones se hacen para simplificar las cosas y poder resolver los problemas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo considerar al niño? El niño más o menos está por aquí. Una ¿Aquí qué tenemos?
¿Cómo? Como una Definirlo partícula. como el centro de masa. Ya, no, ¿quién dijo partícula? Yo, ingeniero. ¿Yo quién? González Avelino. González Avelino. Exactamente. Podemos tomar al niño como una partícula. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de una partícula? Sumatoria. Ya, es la masa del niño por la sumatoria es cuando es un sistema, ¿ya? Y aquí estamos haciendo la sumatoria, pero no la puedo poner, no la puedo escribir como la estamos viniendo escribiendo con el símbolo de sumatoria, porque aquí tenemos dos cosas diferentes. Tenemos a un niño que estamos considerando como partícula y el carrusel, ¿cómo lo vamos a considerar? Tenemos Un que sistema. considerar, tenemos que considerar su forma, tenemos que considerar su volumen, porque tiene una masa de 500, ¿no? Yo no puedo, no puedo considerarlo ni como un plato, ni nada por el estilo, tengo que considerarlo como un volumen. Entonces, en las diapositivas que pasé, si ustedes se fijan, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál tenemos que usar? Un cilindro sólido. El cilindro sólido, exactamente. Entonces, ¿qué dice ahí? Que es un medio de m por r al cuadrado. Entonces, aquí que tenemos más un medio de la masa del carrusel por r al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale eso? Resuelvan, jóvenes. Ingeniero, disculpe, ¿me puede aceptar a la sala para entrar en la computadora, por favor? Ya, ahí está. Gracias. Cuando vean así que hay que admitir a alguien, me dice ingeniero, están en sala de espera y yo con gusto los dejo entrar. Sale 1025. Sí, esa es la respuesta. Así es, sale 1025. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 25 por 1 al cuadrado más un medio. Ese es el momento de inercia del sistema. Ingeniero, ¿por qué al niño le puso que el radio era 1? Porque ese es dato del problema. Es Ah, dato del ok. problema. Sí, no, cuando lo dicté estaba, pero aquí no lo puse. Era igual 1. Aparece que alguien también quiere escuchar clase. Bien. Ahora, vamos a ver otro sistema compuesto. Ya, ok. Anoten, por favor. Ahorita vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con una varilla y con una esfera sólida. Atención que con esto voy a enviar una tarea después. Bien, anoten. Hay el momento de inercia. De la combinación de varilla y esfera sólida en torno a los dos ejes. Que ya vamos a ver la figura. La varilla
tiene una longitud de 0.5 metros. Disculpe, una en torno al eje ¿qué? En torno a los dos ejes, que ya voy a plantear en la figura los ejes. La varilla tiene una longitud de 0.5 metros. Y una masa de 2 kilogramos. El radio de la esfera es de 20 centímetros y tiene una masa, Disculpe, profesor, no sea malito. ¿Puede repetir después de la por varilla? Tiene supuesto, una longitud. por supuesto, la varilla tiene una longitud de 0.5 metros. 0.5 no era 0.25. No, a lo mejor lo dije mal, es 0.5 metros. La varilla. Y una masa de 2 kilogramos. El radio de la esfera es de 20 centímetros. Y tiene una masa de 1 kilogramo. La masa de la esfera es de 1 kilogramo, ¿verdad? Sí, la masa, sí, exactamente. Tiene 1 kilogramo. Entonces, el primer eje, sí, el primer eje, vamos a suponer que el sistema está así. Aquí tengo una varilla. ¿Ya? ¿Y esta varilla qué dice que tiene? Es una combinación, ¿no? Entonces tiene así. Tenemos una esfera aquí. Esta esfera tiene un radio R. Este R es, ¿cuánto dije que era? Ya, pongámosle con minúsculo aquí. 0.20. 20 centímetros. Sí. Ya. Y esta L, ¿cuál es la longitud de la varilla? 50 centímetros. 0.5 0.5 metros. 0.5 metros, ¿no? Y ahora, respecto a qué eje está girando este sistema, le vamos a poner que está girando respecto a este punto, que le vamos a llamar A. Este va a ser un eje aquí que está girando. O sea, el sistema está girando alrededor de A. Está girando así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el momento de inercia del sistema? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia del sistema? Teóricamente, ¿cuál sería? Suma de los momentos de inercia. Ya, sí. Es la suma de los momentos de inercia de la combinación del sistema. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un momento de inercia de una varilla Y más una esfera. el de una esfera. Una esfera. Una esfera, exactamente. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de la varilla? Un tercio de la masa por el cuadrado. Exactamente, exactamente. Ese es el momento de inercia respecto al extremo, ¿verdad? Eso ya lo vimos acá y también lo pueden ver en la figura. Es respecto a este extremo, un tercio de m por la longitud al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Y cómo yo resolvería la esfera? Tenemos que usar Steiner. ¿Cómo quedaría? Vamos haciéndolo por partes, digamos. Vamos a hacer primero el momento de inercia de la esfera. Entonces, ¿cómo quedaría usando Steiner?
Ustedes tienen las diapositivas, vayan viendo la definición de Steiner, piensen, antes de que yo les muestre, piensen y vayan diciéndome cómo. Y los que no tienen los apuntes, aquí está. ¿Ya? ¿Cuál tendríamos que usar aquí? Esfera sólida. Esfera sólida, exactamente. A ver, ya, esfera sólida. Vamos recordando. ¿Qué dice la definición de Steiner? El momento de inercia más la masa al cuadrado por la distancia al cuadrado. Exactamente. El M. momento de inercia. ¿Pero el momento de inercia dónde? Paralelo. Aquí, ya, aquí. El paralelo es Steiner, pero aquí ¿cuál va? Aquí va el que nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál sería? El del centro de masa, más. Jóvenes. Más la masa, ¿verdad? El diámetro al cuadrado. Por la Radio distancia. cuadrado. La distancia al cuadrado que existe entre los ejes. Entonces, vamos identificando cuál es esa distancia para la esfera, porque estamos tratando de resolver la esfera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto de aquí? Aquí tenemos su centro de masa, y eso sí lo conocemos. El momento de inercia de ahí. Entonces, ¿qué me piden? También tenemos, eso sí sabemos, ¿no? Porque lo podemos ver en la tabla. ¿Qué más tenemos? Tenemos la masa de esa esfera. Nos falta el D. ¿Cuál es la distancia de aquí? Es esta. Esto es D. Entonces, vendría a ser el D aquí igual a 0,7. 0.5 más 0.20. ya. Pero, a ver, sí, más el R de la esfera. A ver, pero esto está aquí en metros, pues. ¿Qué hacemos aquí? Por eso 0.20, o sea, 0.20 metros. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuánto queda el D? 0.70. 0.70. Muy bien. Saquen el momento de inercia de la esfera. Ve, de una vez vayan sacando, pues, si ya tienen ahí los datos, vayan sacando el momento de inercia total. Si ya saben el de la varilla y ya conocemos el de la esfera. A ver, lo voy poniendo aquí. ¿Cómo quedaría? ¿Qué me dice? Queda 1/3 de... Vamos, jóvenes. Yo no soy el que tiene que resolver esto, son ustedes. De masa De 1 kilogramo Masa por radio al cuadrado. De la por masa de la longitud, varilla por longitud al cuadrado. por la longitud al cuadrado, su respectivo L. Este de aquí es el L de la varilla. Más, 2/3. no, a ver, 2/5 de Dos la quintos. es 2/5 de M por R. Ya, entonces aquí ¿qué tenemos? 2/5 de M por R al cuadrado, más la masa de la esfera. Le voy a poner una E chiquita ahí para que ustedes sepan qué es la esfera. ¿Ya? Por la longitud de la varilla más el R, ¿sí o no? Esto al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia del sistema? La longitud de eso de ahí, ¿de dónde lo sacó este ingeniero? L más R elevado al cuadrado. Ah, ya. A ver, otra vez. La definición del momento de inercia de Steiner nos sirve para calcular los momentos de inercia de cuerpos compuestos. Como estamos observando aquí, recapitulando, tenemos una varilla y tenemos una esfera. Entonces, significa que yo tengo que calcular el momento de inercia respecto a este eje. O sea, el sistema está rodando alrededor de esto. Entonces, este vendría a ser mi eje paralelo. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos el momento de inercia. ¿De qué? De masa de la esfera, porque me interesa sacar el momento de inercia de la esfera. Entonces, X igual a la masa de la esfera por la distancia que existe del centro de masa de la esfera hacia el eje paralelo. ¿Ya? Eso es D. Que significa que es la suma de 0.5 más el R de la esfera. ¿Ya? O sea, usted está poniendo lo que es de la inercia de Steiner, ese que está ahí arriba, lo puse solamente allá Ajá, abajo, sí, ME. sí, sí. Sí, se llama Steiner o se llama eje paralelos. Eso lo vimos la clase anterior. Momento de inercia respecto a un eje paralelo o el teorema de Steiner. Las dos maneras las puedes encontrar en los libros. ¿Ya? Eso es lo que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema compuesto. Tenemos una varilla y tenemos una esfera. Más que nada, Steiner sirve para sistemas compuestos, para cuerpos compuestos. Ya ustedes cuando cuando eventualmente van a ver, no sé si están, ya no están viendo resistencias materiales o algo por el estilo. No, No, eso es para el cuarto semestre, creo. ya, verán. Cuando ustedes vean resistencias materiales, esto es decir, porque dije, ¿nosotros qué usamos? Nosotros usamos eh, el momento de inercia. Ahorita estamos viendo los momentos de inercia de una masa. Pero como les dije, nosotros vemos, en la ingeniería más que nada se usan los momentos de inercia de las áreas. ¿Ya? Son estas mismas definiciones, solamente que usamos áreas. Se le llaman momentos de inercia de área. ¿Y qué es esa área? Una representación de un cuerpo, de un volumen. ¿Por qué? Porque después eventualmente, digamos aquí, déjenme ponerle otra. De eso quería hacer un ejercicio de aplicación para que vean. Creo que se los enseñé, pero no lo resolvimos. Digamos que esto es una viga. ¿Ya? Entonces, los momentos de inercia, ¿para qué se usan? Es la misma definición. Se usan para buscar la eficiencia de la sección. ¿Ya? Porque creo que les hablé un poco de que en el ejemplo que puse por aquí, sí, por aquí, que lo vamos a ver, ¿ya? Se lo pone así porque de esta manera pasa esto, ¿no? Suponiendo que aquí está el ejemplo. De esta manera, si ven, ofrece resistencia a una deformación. Y esto de aquí está ligado al concepto del momento de inercia. Entonces, ¿por qué vemos a Steiner? Porque resulta que ustedes se pueden encontrar con perfiles metálicos que tienen esta forma. ¿Ya? O se pueden encontrar con perfiles metálicos que tienen esta forma. Usualmente hay tablas para esto, tablas que te dan ya las inercias y te dan los centros de masa. El centro de masa está por aquí, de acá está por acá. Pero eso ya lo ven en materia más adelante. Pero esto ustedes sí lo pueden resolver. Si le piden en el momento de inercia una sección subcompuesta, ¿cuál es la estrategia? Primero separar el sistema. Entonces, digamos, yo puedo decir que esta es la figura 1, esta de aquí,
Yo puedo decir que esta es la figura 2, esto que está acá. Puedo decir que esta es la figura 3. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Diríamos que el momento de inercia del sistema es igual a los momentos de inercia de cada uno de estos elementos, ¿no? O sea, sería el momento de inercia 1 más el momento de inercia 2 más el momento de inercia 3. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que calcular. ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, el momento de inercia 2? Este ya lo conocemos. ¿A qué sería igual? Es el del centro de masa, pues. Es este de aquí. Este. Pero en vez de M, usamos B. ¿Ya? Es lo mismo. Si hiciéramos y calculáramos de manera teórica las fórmulas, nos va a salir 1/12 de B por L al cuadrado. Entonces tendríamos que aquí. ¿Dónde lo puse? Se me perdió. ¿Ves? Ah, está acá. Ya. Aquí tendríamos 1/12 de B por H al cubo. Donde B es esto y H es esto. En realidad son las mismas fórmulas. Ahora, si tuviéramos que hacer el momento de inercia de este de aquí, tendríamos que establecer primero que su centro de masa. Tendríamos que establecer la distancia D para poder aplicar Steiner, que vendría a ser esta distancia, y aplicaríamos, ¿qué cosa? El momento de inercia, por ejemplo. Tendríamos que establecer el momento de inercia en el centro de masa, por ejemplo, de la figura 1, más su área, porque aquí ya no estamos hablando de masa, sino su área, por la distancia. Pero no nos adelantemos, eso ya ustedes lo van a ver en resistencia a materiales, creo que lo ven. Ahorita no me acuerdo. Entonces, ¿cuánto sale el momento de inercia del sistema? 0.67. Sí, exactamente, esa es la respuesta. Sale 0.673 kilogramos por metro cuadrado. No sé si, pero a mí me salió 0,84. No sé por qué. ¿Por qué te salió 0.84? A ver. Vamos, voy a repetir por Elvis. A ver, mira Elvis. Aquí, como hemos estado viendo, tenemos que establecer el momento de inercia de la varilla y el momento de inercia de la esfera. Entonces, el momento de inercia de la varilla va a ser igual a 1/3 de la masa de la varilla, que ¿cuánto dijimos, jóvenes? A ver, ayúdenme, ¿cuánto dijimos que era el Es 2 momento de inercia? kilogramos. Es 2 kilogramos, exactamente, por el L, pero es el L de la varilla. Entonces, el L de la varilla, ¿cuánto es? Es 0.5. 0.5 al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí o no? Ujú. Ya. ¿Y qué tenemos acá? 2/5. Esto es de la esfera. Esto de aquí es esfera. Ajá. Dijo que la masa de la esfera es de 1 kilogramo. Sí. A ver. Masa de la esfera 1 kilogramo. Sí. Masa de la esfera 1 kilogramo. ¿Ya? Por El radio que es un 0,20. 0,20. Exactamente. Pero aquí, ya. 0,20. Exactamente. Más la masa de la esfera y más L más R al cuadrado. Y eso da 0.673. ¿Ah? Porque es... L más R es lo que está allá, es la D, básicamente. Sí, es la D, exactamente. La D es esto. Esto es la D. Es la distancia que existe entre los ejes conocidos, es decir, el eje de la esfera y el eje hacia el que yo les estoy pidiendo que resuelvan.
Yo le puse que es A en este caso. Ahí sí salió 0.2. Ya, exactamente. Sí. Ya, ¿quién más tiene problemas con con la resolución? Confirmen ahorita. ¿Está todo correcto? ¿Alguien tiene una pregunta? No, ingeniero. Ya, bien. Entonces, como, es- como, es- como hemos visto hasta ahora, el Steiner nos sirve más que nada para calcular los momentos de inercia de cuerpos compuestos. Ahora, vamos, copien donde sea que estén anotando, vamos a hacer otro dibujo, pero ya no vamos a calcular el momento de inercia aquí, sino que lo vamos a calcular acá y le vamos a poner B. Ya, eso lo vamos a hacer en otro lado, voy a repetir el dibujo acá. Ya, le vamos a poner A para no usar otra letra aquí. Es el mismo dibujo, son los mismos datos, y acá tengo el R, ¿ya? Entonces, esto es L, ya. ¿Cuál es el momento de inercia del sistema, jóvenes? Vaya, resuélvanlo. Tienen 10 minutos. Sistema o total, como le quieran llamar. Vayan resolviendo. Ingeniero, ahí lo único que tendríamos que utilizar son las fórmulas del movimiento de Steiner, eso que usted indicó en la diapositiva, ¿verdad? Teorema de eje paralelo o momento de Steiner. Sí. O sea, es casi lo mismo, jóvenes. Aquí igual tienen que calcular el momento de inercia de la varilla, que ya lo tenemos, más el momento de inercia de la esfera. Pero respecto a este punto.
Sale 0.22. Sí. 0.22. Sí, 0.22. ¿Ya? Vayan terminando para ir revisando el ejemplo. Bien, ¿quién no ha terminado? ¿A quién no le sale 0.22? Jóvenes. Elvis. Sí, ¿Qué problema? me salió 0.54, no me salió 0. 0.54. A ver, vamos bien. Bien. Aquí tenemos, vamos resolviendo por separado. Tenemos la varilla. Ya dijimos, y como estamos viendo aquí, estamos calculando un extremo. Yo les enseñé que les dije que la definición general del momento de inercia que es igual a la integral de m por Radio al cuadrado. r al cuadrado por el diferencial de masa, ¿no? Segundo aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. No, era para que me aceptara en el otro dispositivo, pero ya me aceptó, gracias. Ah, ya. Pero cuando así, escríbame o pida la palabra para yo. Si ustedes no se acuerdan de los momentos de inercia, pueden acudir a la definición general, ¿no? Que es la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa. ¿Ya? Entonces, eso partiendo desde algo general. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Aquí era igual el momento de inercia de la varilla en los extremos. Un tercio. Con la masa a la varilla. Exactamente. Quería borrar esto, pero no me deja. Bueno, después lo voy a ver. No. Voy a ponerlo en otra diapositiva. Exactamente. Como estamos trabajando en un extremo, es un tercio, ¿no? Entonces, ¿y a dónde se me fue? No, este no era. Cae. Sí. No, tampoco era aquí. A ver. Entonces, ya. Entonces, el sistema
que está compuesto por la varilla, y al extremo de la varilla, ¿cuánto era? 1/3 de la masa de la varilla por L al cuadrado. Sí, básicamente esto lo hicimos en el primero. ¿Cuánto sale aquí? Es así, esto es 1/3 de los 2 kilogramos por 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 0.16. 0.16. Ya. ¿Y el de la esfera cómo es? Es 2/5 2/5. de la masa de la esfera por R al cuadrado más la masa de la esfera por, ¿cuál es la distancia entre los ejes? Aquí en este caso es R, 0.20. ¿ya? Que vendría a ser 0.20. Ya no es, acá era porque nosotros queríamos acá. Entonces cuando lo hicimos la primera vez, ¿esto qué era? Este era el D que sale en el que ustedes ven en Steiner. Pero acá, la distancia entre los ejes es esta. O sea, D es igual a R para la esfera. Entonces, ¿cuánto sale esto? 0.22. Ya, 0.22. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia del sistema? Ah, no, yo decía total. Ya. ¿Cuánto es? Ah, este es el total. ¿Cuánto sale aquí? Pues no, pues quiero el de acá para que lo vean. A ver. ¿Cuánto es la masa? 0.05. De la esfera. Ah, Un la masa, kilogramo. 1 kilogramo. Es 1, ¿verdad? ¿El R cuál es? 0.2 0.20. cuadrado. Más la masa que vale La 1 masa. por 0.2. ¿Cuánto sale eso? Ahí sí sale 0.056. 0.056. 0.0, ¿otro 0? 56. No. Dice, ya. Entonces, el momento de inercia del sistema aquí es igual a 0.223 kilogramos por metros al cuadrado. Nunca se olviden de poner las unidades, porque si ustedes no ponen las unidades en un examen, no importa si es conmigo o con otra materia, eso les quita puntos, jóvenes. Ya. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Supongo que no. Les voy a tomar la lista. Ya hasta ahora se supone que deben estar todos. Hay 40. ¿Qué pasa con sus otros compañeros? Supuestamente somos 42. No, a ver, con Fajardo seríamos 43. ¿Qué pasa con, alguien sabe qué pasa con sus otros compañeros? Aunque aquí creo que estamos, Ellos creo que no hay están la compañera Daniela Fajardo, ella está en el 2-2, ella no está en física 2-1. Ah, ya. Está Bueno, hablando de Yamilet, creo. Elvis. no sé, a ver, aquí hay una Rodríguez Fajardo. Yo ese día solamente le anoté Ah, ok. Es Yamilet, Ah, no es Daniel. bueno, bien. Estamos 11. Atupaña, Chaca, Presente, ingeniero. Chacahuasay. Atupaña Chacahuasayes. Ok, Chacahuasay. Ok. Auquilla Bollo. Presente, Inge, buenas tardes.
Buenas tardes. Bejegüen de la Cruz. Presente, buenas tardes. Bonet Díaz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Borbor Basilio. Borja Yangari. Presente. Caiche Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Chamba González. Presente. Clemente Clemente. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. De la A Vera. Presente, ingeniero. Díaz Cagua. Presente, ingeniero. Figueroa Anchundia. Presente. Gonzabay Tumalá. González Avelino. Presente, ingeniero. Honores Toledo. Lindao Mateus. Presente. Montenegro de la Cruz. Presente. Morado Yagual. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Orral Asensio. Buenas tardes, presente, ingeniero. Palacio Sánchez. Buenas tardes, presente, Inge. Payo Reyes. Buenas tardes, presente, ingeniero. Panchana de la Cruz. Buenas tardes, presente. Panchana Panimbosa. Presente, buenas tardes. Pamiño Suárez. Presente. Peso Muñoz. Buenas tardes, presente. ¿No? Pedro González. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pilay Carreño. Buenas tardes, presente. Pozo Matamoros. Presente, ingeniero. Primo Loor. Presente, ingeniero. Jimmy Flores. Jimmy Gómez. Presente, ingeniero. Kinga León. Rivera Ortega. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Rodríguez Torres. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinche Yumán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Suárez Borbor. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Toala Pita. Melanie. No está Melanie. Vinces Moreira. Presente, ingeniero. Yanes Quispe. No está. Zavala Soriano. Zambrano Andrade. Presente. Zambrano Duarte. Presente, ingeniero, buenas tardes. Y Rodríguez Fajardo, que creo que no ha venido. Presente. Así está. Usted es la que no estaba el otro día en la lista, ¿no? Sí. Ok, listo. Bien. Ingeniero, Dígame, no le escuché lo que me nombró. ¿quién es usted? Gonzalo Tomala. Lisbeth. Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguien más le faltó a la lista? Creo que no. Bien.
Bien, entonces, como les decía, ¿qué hacemos en ingeniería civil? Usamos una reducción de la masa. A ver, déjenme borrar esto. ¿Por qué no se va? No entiendo. Supongo que se guardó ahí encima. Bueno, vamos a ver si que puedo sacar esto de acá. Dejémoslo ahí por el momento. Entonces, como yo les decía, lo que se hace usualmente en ingeniería es usar una reducción del volumen y usarla como un área, ¿no? Pero en realidad son las mismas fórmulas como vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, nos dan la sección transversal de algún elemento, ¿no? Entonces nos piden calcular el momento de inercia. Como les dije, el momento de inercia está relacionado a, a la sección o a la distribución de una masa. Entonces, como hemos visto, con un momento de inercia apropiado, yo puedo encontrar o diseñar un sistema. En este caso vendría a ser la solera de encofrado, como les dije ese día, creo que les dije, ¿no? Esta es la solera de encofrado, que son estos elementos que están aquí, ¿no? Entonces vamos a ver por qué están ubicados de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, les voy a compartir el ejercicio. Déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Ya. Entonces, lo voy a hacer acá porque tengo problemas acá con la máquina. Bien, voy a poner una diapositiva nueva. Copien este ejercicio para que tengan ahí los datos en la hoja, porque lo vamos a ir, resolviendo. Como ven, ahí ya están las respuestas, pero quiero que vean cómo se resuelve con la definición. Ya, vayan. Creo que ustedes ya tienen esto, ¿no? Entonces voy a hacer la diapositiva acá. Aquí lo voy a borrar. La diapositiva acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice que tenemos una sección transversal. ¿Ya? Y nos está pidiendo que le calculemos los momentos de inercia respecto al centroide, ¿no? O sea, hacia el centro de masa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto vendría a ser Y. Y esto vendría a ser X, ¿no? Entonces, sabemos por definición que el momento de inercia, el centro de masa, aquí es igual, por definición, la definición general. O sea, por radio al cuadrado.
Exactamente. R al cuadrado por un diferencial de masa, ¿no? Pero, ¿qué yo les dije? Que aquí nosotros usamos es una reducción de la masa y usamos un área. Entonces, ¿qué significa aquí? Que en vez de tener un diferencial de masa, voy a tener un diferencial de área. Entonces, ¿qué tengo aquí? La integral de R al cuadrado por un diferencial de área. ¿Correcto? En realidad, es el Sí, claro. mismo momento, ya, es el mismo momento de inercia. Entonces, digamos que nos están pidiendo el momento de inercia respecto a este X. Ya. Como yo les dije, ¿cuál es la estrategia para resolver esto de una manera teórica? ¿Qué era? Yo les dije, insistí algunas veces con ese, ¿qué interpreto primero? ¿El R o el diferencial? El diferencial de masa. Siempre, ya, pero ahorita vamos a establecer el diferencial de área. Esto igual lo van a ver cuando vean resistencias materiales, pero quiero que vean la relación. Entonces, aplico, entonces tengo que identificar el diferencial de área. Entonces, los diferenciales siempre están en dirección o en paralelo hacia el eje, ¿no? Entonces, yo aquí voy a tener un diferencial. Es lo mismo que cuando estábamos viendo el ejercicio de la varilla. Cuando vimos el ejercicio de la varilla, ¿yo qué les dije? Ajá, yo quiero calcular respecto a este eje. ¿Y dónde estaba el diferencial? El diferencial estaba aquí. ¿Ya? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, quiero calcular el momento de inercia respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Establezco primero el diferencial, y el diferencial está aquí. Acuérdense del ejercicio de la varilla, es lo mismo, estamos viendo lo mismo. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos que la integral de R al cuadrado por un diferencial de área. Pero aquí es igual este diferencial de área. ¿Quién lo puede definir? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un B y tenemos un H. Entonces, ¿a qué sería igual el diferencial de área? Base por altura. Base por altura. Está bien, pero lo correcto sería que usted diga que es B por un diferencial de H. un diferencial de H. Exactamente, porque estamos definiendo primero el diferencial, ¿no? Entonces, ¿aquí qué sería esto? Aquí es igual este diferencial. Obviamente este diferencial está demasiado grande, son más chiquitos, ¿no? Entonces, aquí este diferencial tiene una base B y tiene un pedacito de H. Ese pedacito de H es el diferencial de H, ¿ya? O le puedo poner también, te puedo decir que es un diferencial de Y. ¿Por qué? Porque está en el eje de la Y, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Ya? O Ya, puede ser dx por dy, o no sé, que está no, mezclando como cosas ahí. no, mira, aquí, cuando vas a definir un diferencial de masa, por lo general conoces a veces un lado. El lado que conocemos aquí es B, ¿ya? Y la otra dimensión del diferencial, ¿dónde está? Está en el sentido de la Y, pues mira. Porque, ¿qué dijimos? Esto es H, ¿ya? Y yo puedo decir que esto es un diferencial de H. Pero dado que también esta longitud que no conozco, esto que no conozco, también está en el eje de la Y, yo puedo decir que es un diferencial de Y, ¿ya? Ah, solamente está hablando de un pequeño Estoy extracto de hablando, H. exactamente, estoy Ah, hablando ok. estoy hablando, el término correcto es un infinitesimal. Cuando ustedes, ya ahorita que están
Ahora que están estudiando ya tienen que empezar a hablar con los términos correctos, ¿no? Ese pedacito que tú le llamas pedacito, tienes que decir, ajá, ¿esto qué es? Esto es un diferencial, ¿ya? ¿Es un corpúsculo o es un infinitesimal? ¿De quién? De H, ¿no? Y como está en el sentido de las Y, yo también puedo decir, ajá, es un infinitesimal de Y. Entonces, ¿cómo quedaría el momento de inercia respecto a ese eje? Radio al cuadrado por Integral ¿de quién? De R al de, cuadrado de, por B de Y. por DY, exactamente. ¿Ya? ¿Sí o no? Bien, Listo. Entonces, SR cuadrado, si yo lo quisiera definir matemáticamente, este R cuadrado, en realidad, ¿quién es? ¿Es H, X o Y? ¿Es X o Y? No, matemáticamente es X o Y. X. X. Y, Porque dice, Mm, cuando estamos integrando, usualmente, si aquí tenemos un diferencial de Y, yo tengo que tener acá una Y también para poder realizar la operación. Porque, ¿qué pasa aquí? Este diferencial, ¿dónde se está moviendo? ¿En qué sentido se está moviendo el diferencial? El diferencial se está moviendo en Y. ¿Ya? Esto de aquí se está moviendo aquí. Porque yo, ¿qué hago con la integral? La integral me da el momento de inercia en cualquier lado. Entonces significa que este diferencial, si se estuviera moviendo, que no es el caso, lo está haciendo respecto a Y. Entonces esta R al cuadrado yo lo puedo poner como Y. ¿Por qué? Porque aquí tengo, miren lo que está ocurriendo aquí. Yo tengo un momento de inercia respecto a X y las operaciones están ocurriendo respecto al eje Y. ¿Por qué yo insisto en esto, en que ustedes revisen esto? Porque va a haber algún momento que le van a preguntar, a ver, ¿cuál es el momento de inercia en un plinto respecto a este eje? Entonces ustedes tienen que acordarse de estas ecuaciones. Porque si bien usted puede acudir digamos, a las tablas o a las ecuaciones que vienen en tablas, usted igual tiene que interpretar, bueno, me está pidiendo respecto a este eje, entonces, respecto a quién yo tengo que calcular. Entonces aquí estamos viendo que las operaciones están ocurriendo respecto a Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué me falta aquí? Aquí tengo que interpretar, ¿qué tengo que interpretar? El límite. ¿En qué límites está ocurriendo esto? ¿Entre quiénes, joven? Entre menos h medios y h medios. ¿Por qué? Porque el diferencial está ocurriendo en el eje de las Y. ¿Ya? Entonces, los veo preocupados, pero verán, miren, usualmente hay tablas como esta, y yo no entiendo por qué no puedo borrar esto. Deje de compartir, ingeniero, igual creo que ahí se borra. ¿Perdón? Ah, dejo de compartir y ahí, a ver. Utilice el borrador que le salió ahí en dibujar. Sí, pero es que no sé por qué no lo borra. Es como que si se hubiera grabado, a pesar de no haber grabado. A ver, vamos a ver si es esto. Borrador de
Ya, como les decía, si bien hay tablas, ya se aprecia los momentos de inercia de figuras conocidas. Sí, que. Ya, verán, igual hay tablas de esto, ¿verdad? Hay tablas de figuras conocidas donde te dan los momentos de inercia. Si ustedes comparan, por ejemplo, los momentos de inercia por ejemplo, al comienzo vimos de las varillas. Si ustedes comparan con esta figura que está aquí, van a ver que se parecen bastante, pero en vez de usar la masa, usamos áreas, ¿no? Entonces, por eso es que siempre van a ver un B por un H. Entonces, vamos a ver acá, solamente para que vean lo que se hace. Ahí creo que se está viendo. Déjenme hacer esto más grande. El ejercicio aquí está planteado, ¿no? Tenemos aquí una base igual a 3, tenemos un H igual a 6. Entonces, ya dijimos que podemos plantear, Podemos plantear esto de aquí, que en vez de un diferencial de masa, tengamos un diferencial de área, ¿no? Entonces, si yo quisiera encontrar el momento de inercia aquí, respecto a este X, ¿qué hacemos? Establecemos un diferencial de masa, y el diferencial de masa aquí ya lo representamos como un diferencial de área. Entonces, ¿qué tenemos? B por dy, que está aquí. B por dy. Como el diferencial de masa está ocurriendo aquí respecto al eje Y, tenemos que la integral los límites de la integral estarían entre los h medios, porque aquí todo esto es h. Yo lo interpreté como h, ¿no? Entonces está ocurriendo entre menos h medios a h, es decir, entre menos 3 a 3. ¿Cuánto me da eso? Me da 54, ¿no? Usualmente los momentos de inercia de área ya no vienen pues por kilogramo por masa al cuadrado, sino que vienen por la unidad de longitud al cuadrado. Es decir, que si esto está en pulgadas, perdón, a la cuarta. Es decir, que si la unidad de longitud que vendría a estar en pulgadas, entonces tendríamos que aquí el momento de inercia es igual a 54 pulgadas a la cuarta. Los momentos de inercia son así. Ustedes van a ver las unidades de longitud a la cuarta. Es decir, que si estuviéramos trabajando con milímetros, tendríamos milímetros a la cuarta. Y si fueran centímetros, serían centímetros a la cuarta. Así ustedes interpretan que es un momento de inercia de área. Entonces, digamos que yo quiero interpretar el momento de inercia con integrales o con la definición respecto al eje Y. ¿Qué hago? Interpreto o identifico el diferencial, y el diferencial va a estar respecto a Y. Entonces, ¿qué tenemos? Va a estar paralelo a Y, pero va a estar trabajando en el eje X. ¿Sí ves? Es al contrario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí es igual este diferencial a esta distancia H por este diferencial de B, que en realidad es un diferencial de X, ¿no? Entonces tendríamos H por dx por X, ¿no? Porque está ocurriendo aquí. Y ¿cuáles son los límites de la integral? Entre menos 1.5, que es B medios, que a esto yo le llamé B medios, y 1.5, ¿no? Esto es nada más para que vayan viendo que si ustedes resolvieran con la definición, con la definición, ¿no? Que es con integrales, bien podrían obtener el momento de inercia de una de estas figuras, ¿no? Más adelante, yo aquí les voy a mostrar. Más adelante ustedes pueden calcular los momentos de inercia de cuerpos compuestos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Los que les decía, ¿no? Identifican, separan esto por áreas, ¿no? Porque ya estamos hablando de cuerpos compuestos. Podemos poner área 1, área 2 y área 3. Y se calculan los momentos de inercia, ¿no? Ahora, si ustedes usaran la fórmula, por ejemplo, aquí, vamos viendo. ¿Qué decía el momento de inercia en las fórmulas? Esto ya lo tengo acá.
respecto el momento de inercia en X, dice que es B por H al cubo entre 12. Es decir, esto de aquí, B por H al cubo entre 12. Yo no entiendo por qué esto de aquí, tengo que averiguar por qué se me queda. Bueno. Bien. Entonces, vamos cerrando este tema. ¿Por qué es importante el momento de inercia? Porque, entre otras cosas, me ayuda a definir. ¿Qué cosa? ¿Qué Usted áreas son dijo ¿qué? Ah, no. Me ayuda a definir qué áreas son efectivas respecto a la deformación. Por eso es que nosotros vemos momentos de inercia respecto al área, ¿no? Pero usualmente en los cursos se ve el momento, nosotros vemos el momento de inercia de masa porque las definiciones sirven para establecer los momentos de área, ¿no? Es por eso, no entiendo esto aquí. Déjame sacar esto de aquí. Bien. Es por eso que los momentos de inercia de masa, es una propiedad de 3 dimensiones, jóvenes, no se acuerden. Esto yo le puedo poner en un examen, le puedo contar, ¿no? ¿Qué es un momento de inercia? ¿Qué es el momento de inercia de masa? Usted dice, es la capacidad de un sólido rígido de oponerse a la rotación respecto a un eje de referencia. Ya está, se acabó. Entonces, si le preguntan qué es el momento de inercia de un área, usted le pone que es la capacidad de una sección o de un área de resistir deformaciones. Nada más, no le pone nada más, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el momento de inercia de masa? Porque con eso se estudian la dinámica de los cuerpos rígidos. Esa es una de las razones por qué la estamos viendo, ¿no? Usualmente las aplicaciones de esto, como ya dije anteriormente, son engranajes, son cuerpos que giran, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca la eficiencia, se busca, no sé, a lo mejor se busca que el elemento oponga resistencia a la rotación o que no ponga tanta resistencia a la rotación, ¿ya? Pero nosotros, como vemos, siempre acuérdense que nosotros en vez de un diferencial de masa, usamos el área como la representación de un volumen, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos aquí? Que para nosotros vemos el momento de inercia como una propiedad de 2 dimensiones. Por eso insisto, hay momentos de inercia de masa y hay momentos de inercia de área, ¿no? Ustedes más adelante van a ver estática y otras materias relacionadas a la resistencia de materiales. ¿Por qué? Porque la aplicación para nosotros es el diseño de estructuras, de elementos de elementos prismáticos, ¿no? Como son plintos, losas, columnas o incluso vigas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un último, ya esto es tarea, que les voy a dejar a continuación, pero, ¿dónde está? No se preocupen que les voy a ayudar. Entonces, anoten. No entiendo. No entiendo por qué me sale esto, tengo que averiguar. No, no entiendo por qué no se borra, por más que yo... Dibujar, a ver. Tiene que ser...
alguna configuración. Sí, es que porque quedan, a ver, vamos aquí lo voy a poner. Sí, bueno, es que como ven, se van a dar cuenta, es medio complicado darles las clases de manera virtual, especialmente cuando se hacen cálculos. Entonces, vamos a ver, la tarea va a ser lo siguiente. Anote. Determinar el momento de inercia del siguiente sistema, considerando las esferas como partículas de masa m y las varillas, Disculpe. considerando las esferas como partículas de masa m y las varillas que las conectan como de masa m sub b, porque ahora vamos a hacer un ejemplo considerando la masa de las varillas. Entonces, básicamente, van a tener esto ¿Puedes ustedes. repetir, por favor? Por supuesto, ¿qué quieres que te repita? Voy a repetir todo, ¿ya? Determinar el momento de inercia del siguiente sistema considerando las esferas como partículas de masa m y las varillas que la conectan como de masa, y le ponen ahí masa sub b para que sepan que es de la masa de la varilla, ¿no? Entonces, les voy a plantear el ejemplo aquí. De hecho, a ver, las masas que van a usar en el ejemplo son las que ya hemos visto. En realidad les voy a poner esto de aquí, pero miren, es del mismo ejercicio, pero ahora vamos a considerar estas varillas. Eso significa que tenemos una masa sub B aquí. ¿Ya? Esta masa sub B le van a poner de 2 kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos no me acuerdo, sí, una masa 1, una masa 2, me parece que sí lo puse en el ejercicio, no importa, ustedes le van a poner la que tengan del ejercicio anterior. Estas son las mismas del ejercicio anterior, por si acaso. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahora, en los ejercicios que hicimos anteriormente, acuérdense que ignoramos ¿qué? Ignoramos la base de la varilla. ¿Ya? No había varilla ahí. Las idealizamos nada más. Pero ahora si van a hacer el ejercicio completo, ahora hay unas varillas aquí. Entonces, respecto a quién van a sacar, primero me van a sacar respecto al origen. Eso primero. Momento de inercia respecto al origen. También me van a sacar momento de inercia respecto a este eje. Le voy a poner AB. Es decir, que necesito un momento de inercia del sistema en AB. ¿Ya? Y me van a sacar también respecto a este eje. Pongámosle ya. Aquí pongámosle pongámosle X aquí. Y acá ya. Entonces aquí le cambio.
¿Ya? Entonces, ¿qué significa al momento de resolver? Significa que ustedes en cada intento van a tener que el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia de las partículas más el momento de inercia ¿de quién? De las varillas. ¿Ya? Ahora, el de las partículas ustedes ya saben, ¿verdad? Ya hicieron un ejercicio, no, aparentemente no lo han hecho mal, ya tienen esa parte, les falta es el de las varillas. Y el de las varillas, ¿con qué lo resolvemos? Momento del eje paralelo. Exactamente, con ejes paralelos. Significa que para las varillas tenemos que usar ejes paralelos o también conocido como el teorema de Steiner, ¿no? Entonces, esta es la tarea, jóvenes. ¿Ya? Les repito, necesitamos el momento de inercia respecto a este O, al origen, respecto al eje de las X y respecto al eje de las Y. ¿Ya? Para las masas, estas masas M1, M2, M3 y M4 son las mismas que de la tarea anterior. Van a usar las mismas, no van a usar otras, van a ser las mismas. Solamente que ahora estamos incluyendo las varillas, ¿no? Entonces, digamos que ustedes ahí, no sé, como lo quieran resolver, ¿no? Si quieren lo hacen, separan y primero sacan de las partículas y después el de las varillas, pero eso sí, al menos lo que es varillas necesita Steiner. Bien, ahora les recuerdo, y de hecho lo voy a repetir, ¿dónde está? Ah, se me perdió. Acá creo que no. Para la próxima clase, que vamos a entrar ya a dinámica, cinemática y dinámica. Más que nada vamos a recordar un poco de cinemática. Ya que tenemos 3 horas, vamos a recordar un poco. Entonces quiero que ustedes, voy a repetir, anoten los conceptos, digamos, conceptos claves que necesitamos para la próxima clase, que ustedes tengan, que lean más que nada, porque voy a preguntar, así al azar voy a preguntar. Ángulo, velocidad angular, aceleración angular, esto ya lo dije al comienzo de la clase. También desplazamiento angular, velocidad tangencial, aceleración centrípeta, también los conceptos de cinemática y dinámica, también vénganse leyendo que vamos a ver bastante teoría el día. ¿Qué día nos toca de nuevo? El día jueves, me parece. Ya, ese día vamos a hacer un repaso de cinemática y entramos con dinámica porque tenemos que ver trabajo y energía y todas esas cosas que están en el sílabo. Entonces, vénganse revisando ese asunto. Bien, respecto a la tarea, como les dije, todavía no he solucionado el asunto de la plataforma, así que esa tarea vayan haciéndole, me la tienen lista. Yo en cualquier momento la pido para que me la suban. No sé cuándo voy a arreglar eso, igual les voy a dar un tiempo considerable para que lo hagan. Aunque ya tienen avanzado la primera parte, ¿no? Que es el momento de inercia de las partículas. Lo único que estamos añadiendo ahí es el de las varillas, ¿no? Entonces,
Eso es todo. Nos vemos el día jueves. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de irnos?